noches y bienvenidos una jornada más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todo usted ya muy bien conoce, aquí en Intraalmería Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy lunes, para comenzar la semana, se encuentra con nosotros el secretario provincial de COAG en la provincia de Almería, Andrés Góngora Belmonte. Don Andrés, muy buenas noches. Buenas noches, Rafa, ¿qué tal? Pues queríamos que estuvieras con nosotros, es un placer tenerte una vez más con nosotros. Queríamos que estuvieras con nosotros porque el próximo miércoles 24 de noviembre los sindicatos agrarios, ASAJA, COAG, UPA, COESPAL también, os vais a manifestar frente al Ministerio de Agricultura en Madrid por la situación que está viviendo el campo en estos instantes. ¿Por qué? Bueno, queremos hacer una llamada de atención, ¿no? El campo a nivel nacional está atravesando por una coyuntura de mucha dificultad, con un incremento de los costes de producción en agricultura y en ganadería, que realmente es sin precedentes en el sector. Yo nunca he recordado una situación por la cual los costes de producción en apenas 3 meses, 4 meses, prácticamente desde que empezó la campaña, no han parado de crecer, ¿no? Es verdad que se habla mucho de la electricidad, pero en nuestro sector otros productos, otros insumos agrarios, los fertilizantes, los plásticos, fundamentalmente se han disparado, ¿no? Y la electricidad, su componente fundamental es lo que tiene que ver con el precio del agua. Por lo tanto, tuvimos una primera reunión, las organizaciones agrarias, que posteriormente se repitió en este caso con COESPAL, porque aquí hay un problema de fondo, ¿no? Y al final los costes de producción tienen que estar cubiertos por los precios que los agricultores cobramos. O sea, el problema se arreglaría si tuviéramos unos precios que fueran lo suficientemente justos como para que los costes de producción se vieran cubiertos. Pero después de la reunión con COESPAL sí que nos quedó muy claro justo lo contrario, ¿no? En COESPAL nos plantean que las cadenas de supermercados, más que asumir el aumento de los costes de producción, es más bien al contrario, están presionando con precios a la baja durante esta campaña para intentar que al final a los consumidores no les suban el precio en destino, sin tocar a ellos sus márgenes que ya de por sí son bastante altos, ¿no? Por lo tanto, nos lleva a hacer esta llamada, una llamada de socorro en las puertas del Ministerio. Entendemos que el ministro de Agricultura no puede ser ajeno a esta situación, y se tomó la decisión como sector hortícola, en este caso, aunque la reunión fue en Almería, la mayoría de los que estábamos en esa reunión teníamos responsabilidad en nuestras organizaciones en un ámbito estatal, en un ámbito nacional, dentro de frutas y hortalizas, y por lo tanto el día 24 es una convocatoria nacional de la sectorial de frutas y hortalizas de estas 4 organizaciones, ya digo, 3 organizaciones agrarias más COESPAL, para ir a las puertas del Ministerio a decir que, sobre todo, que nos reciba el ministro, ¿no? Que todavía pues no se ha dignado a recibirnos y a mantener una mesa de interlocución ante un problema que entendemos puede arrastrar a muchas explotaciones a dejar de ser viables, ¿no? Las principales reivindicaciones que hace el campo, en este caso almeriense, el campo español, que va a manifestarse: tarifa especial para la energía eléctrica, por un lado; IVA agrícola reducido para todos los insumos necesarios para la producción, importante; revisión al alza del IVA compensatorio para los agricultores; reconocimiento y concienciación importante de la importancia del sector; medidas fiscales que lo recojan; y revisión de los precios de entrada de terceros países. Claro, al final este es el punto más fundamental, ¿no? Los precios en origen no suben precisamente por las importaciones de terceros países. El ministro tiene que entender de una vez por todas que estas importaciones están destrozándonos como sector, y que impide que a las cadenas de supermercados podamos exigirles unos precios que cubran nuestros costes de producción. Cuando en el mercado sales a vender y te encuentras con productos procedentes de terceros países, y es verdad que hace unos años esto se resumía en Marruecos y tomate, ¿no? Pero ahora mismo, cuando salimos del ámbito de la provincia, nos damos cuenta que otros sectores ya empiezan a llamar la voz de alerta, la voz de alarma, precisamente con otras producciones que vienen de fuera. Me estoy refiriendo a los cítricos en Valencia, a la fresa en Huelva, incluso el propio aceite de oliva, con importaciones que proceden de Túnez. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la problemática con las importaciones de terceros países, que solo beneficia a las cadenas de supermercados, porque no es cierto que los consumidores obtengan productos más económicos. El margen comercial, los precios
en destino siguen siendo muy altos, incluso ahora se está hablando de incrementos del IPC, del índice de precios al consumo, derivado de estos aumentos de precios. Y lo que queremos dejar muy claro es que ese aumento de precios a los consumidores no tiene reflejo en lo que a los agricultores nos pagan por nuestros productos, ¿no? A día de hoy es rentable ser agricultor, porque con todo lo que está aconteciendo en estos últimos 3 meses, ¿quién se dedica a la agricultura? Mira, aparte de ser rentable o no, este campo es muy grande, Sí. y por lo tanto hay muchos modelos de explotación, muchas decisiones que un agricultor tenemos que adoptar a lo largo de nuestra campaña o a lo largo de nuestra actividad, que hace que seamos más o menos rentables, ¿no? Pero lo más dramático es la incertidumbre, ¿no? A día de hoy nadie sabe cómo van a funcionar los precios en el mes de diciembre, por ejemplo, ¿no? O si la opción de irnos a sembrar una sandía o un melón de primavera va a funcionar o no. Y con eso es con lo que hay que acabar. O sea, no podemos seguir permanentemente mirando a ver si esta semana sube o baja una pizarra de precios. Así se hace una actividad prácticamente insostenible, si no insoportable, ¿no? Y es verdad que cuando hablas con jóvenes, sobre todo los que están empezando la actividad, lo que más te recalcan es eso. Así no hay manera de funcionar. Nadie puede afrontar una inversión como es hoy en día ser agricultor de invernadero cuando no tenemos ninguna certeza de cómo van a funcionar los precios. Al margen de que sea rentable o no, ya digo, son muchas las explotaciones que hay de muy diferentes tipos y a unos les va mejor o a otros peor. Pero sobre todo el problema está en la incertidumbre en la formación del precio, ¿no? Pedís un plan de choque urgente para el sector agrario. ¿En qué consistiría ese plan de choque? ¿Qué es lo que tendría que hacer el gobierno o la Junta de Andalucía? ¿Qué es lo que tendría que hacer de una vez por todas para que el sector agrario no esté diariamente con las críticas del tema de los precios? Bueno, al margen de esta movilización, que al final lo que queremos es una reacción de todo el campo español, y yo estoy convencido, y en COA estamos convencidísimos de que más pronto que tarde, y de hecho hay reuniones a nivel nacional de nuestras organizaciones para hacer una respuesta masiva del sector agrario español, ¿no? Que es precisamente de dónde tiene que salir ese plan de choque. Lo que tenemos el día 24 es una movilización sectorial para pedir unos temas muy concretos, los que ¿vale? hemos leído, que lo hemos leído antes, pero vamos más allá, y vamos más allá a resolver el problema del precio. Mirad, la ley de cadena agroalimentaria establece que tiene que haber unos contratos para vender cualquier producto agroalimentario a un eslabón superior, a una cadena de supermercados en este caso. Lo que se está demostrando con estas crisis de precios es que la ley de cadena, que ya está en vigor y que lleva tiempo funcionando, no está utilizándose como se debiera. Las cadenas de supermercados se están saltando esa ley de la cadena, que dice en una de sus modificaciones en el año 2020 que precisamente esos contratos tienen que tener un precio que cubran los costes de producción. El ministro no puede tener una ley publicada por el gobierno español que se esté saltando sistemáticamente, que la estamos denunciando sistemáticamente como incumplimiento de precios y que se mire para otro lado. Por lo tanto, lo que cabe es actuar desde la administración y que se corrijan esos contratos y que de verdad, de una vez por todas, tengamos contratos estables, con garantías y que cubran los costes de producción. Con la llegada de lo que comentábamos de terceros países, ¿desde Europa qué se dice? Porque ¿se mira también para otro lado también? No, pero es que a veces nos intentan confundir con las políticas europeas. Al final, algunos que ya llevamos muchas visitas a Bruselas y hemos tenido la oportunidad de sentarnos tanto en el Parlamento como en el Consejo y la Comisión a discutir sobre las importaciones de terceros países, en Bruselas es una maquinaria tan pesada que, aunque no pongo en duda que es una democracia, pero no se rige el Parlamento como podemos interpretar se rige un Parlamento andaluz o un Parlamento español, ¿no? Al final quien manda en Europa es el Consejo. El Consejo lo forman los gobiernos de todos los Estados miembros. Y en Bruselas van a escuchar a quien más chille, y quien más tiene que chillar es a quien más le aprieta el zapato. Y me explico. No podemos esperar que vengan políticas europeas que cambien la relación comercial que tienen con los terceros países en fruta y hortalizas si un Estado miembro como España, por ejemplo, que le afecta directamente las importaciones de fruta y hortalizas de estos terceros países, no se planta y lo exige.
Lo podemos exigir desde las organizaciones agrarias, pero al final quien se escucha en Bruselas es nuestro gobierno, por lo tanto nuestro ministro o el presidente del gobierno. Y ahí es donde nos estamos encontrando el apoyo y el reflejo necesario. Cuando vas a Bruselas y planteas los problemas con las importaciones, que no se pagan aranceles, que los precios de entrada son bajos, que se saltan a la torera los cupos que tienen establecidos, etcétera, etcétera, te acaban preguntando qué opina tu gobierno, ¿no? Y al final quien tiene que ir a Bruselas es el gobierno español, pero fijaros, es que estamos muy lejos de eso. La sentencia del mes de septiembre que dictaminaba que el acuerdo de asociación era ilegal, y fue una sentencia del Tribunal Supremo, un tribunal europeo, fue contestada en primer lugar por el ministro de Agricultura español, que fue el primer dirigente agrario a nivel europeo que salió diciendo que esa sentencia se iba a recurrir y que no iba a entrar en vigor. Con lo cual, ¿qué lectura se va a sacar desde Bruselas? Claro. No obstante, poca gana o desgana por completo del gobierno de defender los intereses de los agricultores españoles. Desde luego, hasta ahora no podemos decir que desde el gobierno, sobre todo desde el ministro de Agricultura, que es que entendemos nuestro marco de interlocución directa, esté atendiendo a la demanda y las necesidades que estamos planteando. Este ministro se ha engrandecido, va de superministro y creemos que está muy lejos de palpar la realidad del campo. Por eso la visita a Madrid del próximo miércoles, ¿no? Por eso ponernos allí en su puerta a decir cuáles son los problemas reales, porque actualmente no lo está atendiendo. Y de hecho, las 3 organizaciones agrarias a nivel estatal, hace ya más de 2 semanas, se les requirió en una reunión para abrir un marco de interlocución sobre precios, importaciones y costes de producción, y a día de hoy no se ha dignado a tener una respuesta. Si las organizaciones agrarias que tenemos el marco de interlocución con el Ministerio a nivel nacional te plantean problemas, te plantean soluciones y te piden una reunión para abordarla y no la atiendes, es que está en otras cosas, y lo que está el ministro es en otras cosas que desgraciadamente no sabemos ni en qué. Y si por lo menos fueran importantes también. Pero bueno, también aparte de los agricultores, bueno, vemos la mesa del agua de Almería también solicitando que el precio del agua desalada 30 céntimos mínimo. Sí, después de tomar la decisión de la movilización del día 24 en Madrid, de este próximo día 24, se le pidió a la Mesa del Agua una convocatoria. Nosotros formamos parte desde el inicio de la Mesa del Agua y queríamos que se sumaran, porque al final los costes de producción son todo, el incremento del gasto energético que están teniendo comunidades de regantes y las comunidades que obtienen agua de las plantas desaladoras, al final va a repercutir directamente en los agricultores. Nosotros en Almería no gastamos energía, no gastamos mucha electricidad y gasóleo casi nada en nuestras explotaciones. Nosotros, por suerte, tenemos el sol para calentar nuestros invernaderos y ya hemos demostrado que esto es una agricultura sostenible. Pero es verdad que necesitamos la electricidad en lo que tiene que ver con el regadío y el agua. Por lo tanto, si estas comunidades de regantes, que en algunos casos se le ha triplicado la factura de la energía, lo van a repercutir en el precio que al agricultor le cobran por el agua. Eso es evidente, ¿no? Por eso creo que es muy oportuno que la Mesa del Agua se sume. Incluso otro tipo de actividades. Hay encima de la mesa una movilización de los transportistas a nivel nacional, un anuncio por lo menos, para Navidad, finales de diciembre, y creo que tendremos que sentarnos con ellos. De hecho, desde COAS estamos en contacto a nivel nacional con las federaciones del transporte para ver cómo podemos hacer encajar las reivindicaciones de un sector y otro. No llevamos engaños, si el transporte sube, al final se va a repercutir en el precio que cobramos los agricultores. Además que estaba viendo por el producir 1 metro cúbico de agua cuesta un 80% más de lo que costaba. Sí, sobre todo a la hora cuando se habla de producir, se está refiriendo fundamentalmente al agua desalada, ¿no? El agua desalada, su coste es la energía, no tiene prácticamente más costes, salvo los costes de amortización de las plantas desaladoras. Y lo que está ocurriendo con la energía es muy grave, no ha subido un 300%. Lo que estamos planteando al final es tener una tarifa eléctrica agrícola, igual que existe el gasóleo agrícola. Nosotros no quemamos gasoil, pero sí que utilizamos energía, ¿no?
Dejando un poco al margen esa movilización del próximo miércoles, ¿se prevé que después de ese próximo miércoles vuelva a haber más concentración, más salida a la calle de los agricultores? Porque si hasta el momento habéis solicitado en 2 semanas intentar tener reuniones con el ministro y ha mirado para otro lado, esto es que va a continuar en el tiempo. Bueno, estamos intentando, al final el día 24 lo estamos planteando como una movilización de arranque de los procesos, de movilizar. Mirad, el campo español no se para de la noche a la mañana, no se puede plantear un proceso de movilización nacional de la noche a la mañana y que surja, ¿no? Lo que estamos convencidos es que tenemos que ir calentando. Los sectores ganaderos, sobre todo los productores de leche, llevan prácticamente desde el verano en un proceso de movilización. Se han hecho convocatorias en Granada, se han hecho convocatorias en Castilla y León, en la cornisa cantábrica, sobre todo en Galicia, y ese sector está movilizado. Lo que estamos intentando es movilizar también al sector de la fruta y hortaliza a nivel nacional, y yo estoy convencido que esto va a acabar en un proceso de movilización de ámbito estatal. A nivel nacional se está trabajando en eso, hay que buscar las fechas, hay que buscar una tabla reivindicativa que dé cobertura a todos los problemas que tiene nuestro sector. Que fijaros, no estamos hablando de ayuda en ningún momento. No se pide dinero ni se pide nada. No estamos hablando de las ayudas de la PAC. Nosotros estamos convencidos que el producto que nosotros producimos, da igual agrícola que en el sector ganadero, es de suficiente calidad y en el mercado hay valor suficiente para que los agricultores y ganaderos podamos funcionar sin tener estos problemas, ¿no? Y por lo tanto, no es que se estén planteando ayudas específicas de la PAC hacia un sector o hacia otro, ¿no? Sino que en definitiva lo que estamos pidiendo son que el dinero que el consumidor paga, que ya paga suficiente, se reparta de forma justa a lo largo de toda la cadena. De esas ayudas de la PAC, ¿qué se sabe a día de hoy? Bueno, va a cambiar muy poco sobre lo que teníamos establecido. En el interior de la provincia son fundamentales para agricultura, frutos secos y sectores herbáceos. Ahí creemos que se puede mejorar un poco, pero desde luego no vamos a llegar a los niveles de ayuda que tienen otras zonas de España, pero sí que creemos que se puede mejorar algo. Y las frutas y hortalizas ni se tienen ni se esperan, porque realmente las ayudas se están diseñando hacia unas ayudas por hectárea, ¿vale? En el sector de las frutas y hortalizas las hectáreas son muy pocas. Los agricultores de Almería tenemos de media un par de hectáreas. Imaginaros una ayuda que podía ser de 500 euros por hectárea. Le estaríamos hablando de 1.000 euros para una explotación media de la provincia de Almería, cuando nada más que los costes de producción de esas 2 hectáreas superan los 100.000 euros anuales, con lo cual nadie va a resolver un problema de precios con la vía de las ayudas, ¿no? ¿Se puede solucionar la crisis de precios con la retirada de las segundas categorías? Eso es un mecanismo de ayuda ante una situación de crisis. Al final, en las retiradas de segundas categorías, que estamos insistiendo mucho en que se pongan en marcha y que sean obligatorias para todo el mundo mediante una extensión de normas, no es otra cosa que cuando el sector decida, por un hundimiento de precios, retirar las segundas categorías del mercado, ¿no? Con lo cual vamos a ganar en aligerar el canal comercial y por lo tanto que el que viene a comprar tenga que pujar más porque esas segundas ya no te las va a poder llevar, y luego también en el hecho de que al consumidor le llegue el producto de la máxima categoría, ¿vale? Evidentemente no estamos para nada favoreciendo el desperdicio alimentario, que somos los primeros en querer que todo el producto vaya a los consumidores, pero no parece lógico que en un momento en el que las primeras categorías no se puedan vender, sin embargo a los consumidores les esté llegando productos de segunda. Por lo tanto, es un sistema no solamente ya para vigilar el precio, sino también la calidad. Y a veces, aunque todos los supermercados lo niegan, pero todos somos consumidores y vamos a un supermercado, a veces cuando vamos a un supermercado las frutas y hortalizas que están allí expuestas dejan mucho que desear. Y creo que ya es hora, sobre todo en una provincia como la nuestra, de garantizar que la calidad le llegue a los consumidores y que no en un supermercado no estén productos que ya están deteriorados. Esto tiene que ver con la Junta de Andalucía, pero también tiene que ver con el Ministerio de Consumo, ¿vale? El Ministerio de Consumo tiene que comprobar, hacer una normativa para impedir
que frutas y hortalizas, que en algunos casos ya están en mal estado, sigan estando dentro de los lineales de un supermercado. Imaginaros lo que sería llegar a un supermercado y que donde esté el pescado o donde esté la carne, tuviéramos carne en proceso de descomposición. Podrida. Y sin embargo vamos a donde están las frutas y hortalizas y lo vemos con total naturalidad, ¿no? Andrés, con la situación de la campaña agrícola que estamos viviendo ahora, ¿en qué situación nos encontramos? Bueno, hay que decir que es una campaña difícil, con un tomate que sigue perdiendo hectáreas. A pesar de eso, los precios no acaban de repuntar. El pimiento muy fuerte, se ha convertido ya de calle en la primera hortaliza de nuestra provincia, con mucha diferencia. Pero sí es verdad que tenemos una buena situación de la campaña debido a este frío nada habitual para la provincia de Almería en el mes de noviembre. Prácticamente desde que empezó el mes de noviembre ha habido un descenso de temperatura y eso está haciendo que las producciones salgan muy escalonadas. Vamos a tener menos kilos que prácticamente ningún mes de noviembre que se recuerda en nuestra provincia, pero bueno, eso está haciendo que los precios no se vengan abajo. De hecho, había en el mes de octubre productos como berenjena, pepino y calabacín que estaban arruinados por los suelos y este frío ha hecho que repunten algo los precios, ¿no? ¿El tema del tomate es posible que se pueda llegar a la desaparición? No va a llegar a la desaparición porque hay determinadas variedades para el mercado nacional, los tomates verdes, tomates de ensalada, el tomate RAF, determinadas especialidades que sí que el mercado nacional tiene buena presencia, pero los tomates de exportación, donde está centrado Marruecos, que es tomate cherry, tomate suelto y tomate pera, fundamentalmente esos tres, nos lo van a hacer pasar muy mal, desgraciadamente, ¿no? Pero que Marruecos no es solamente tomate, Marruecos ya nos quitó la judía verde, sí. Está apretando mucho con tomate, pero cada vez más se ve calabacino, muchísimo, procedente de Marruecos, pimientos, incluso pepinos, que no era nada habitual, ya se empieza a ver en los mercados alguna producción de este tipo procedente de Marruecos. ¿Y del reetiquetado qué hay? De todos estos que venden, pues, que cogen de allí, vienen aquí y le cambian la etiqueta. Seguimos sin noticias. La consejera tendría que estar más activa en este tema, ¿eh? Parece que cada vez que dejamos de mencionar un tema, parece que se nos olvida y desde luego que a nosotros no se nos olvida. Las empresas de Almería no pueden estar etiquetando productos de Marruecos como si fuera almeriense, pero también las empresas que están fuera de Almería. Es verdad que se lo decimos a la consejera porque es quien tiene la competencia en Andalucía, pero del mismo modo pedimos que la consejería ante el ministro se queje por si se están haciendo estas prácticas en otras zonas fuera de nuestra provincia. No es descabellado pensar que empresas que puedan estar en Valencia o en Barcelona o en Cataluña puedan estar haciendo este reetiquetado de productos. Es verdad que el foco lo tenemos aquí, claro, porque aquí es donde está el sector, ¿no? La última, Andrés, con la situación de los controles fronterizos, en Almería se pedía a ver si pasa por aquí, ¿no? Pasa por otro sitio y no pasa absolutamente nada. Sí, porque al final las fronteras están gestionadas por los Estados miembros. Ahí hay una petición y la vamos a llevar a las puertas del Ministerio, y es que el ministro debe de informarnos, hace más de 2 años que se le lleva reclamando, que nos diga cuánto se paga de tasa arancelaria. Esos controles en frontera tienen que tener unos resultados de esas vigilancias. Y nunca se dice que se van a mejorar, se dice que se están haciendo, pero nunca se informa o se os informa a los medios de comunicación. Puede ser que no nos lo quieran dar a nosotros, pero los periodistas tenéis la labor de información y por lo tanto se debe de poner en conocimiento de la opinión pública cuánto se cobra de tasa arancelaria, dónde se recauda, qué se hace con ese dinero y cuántos controles y vigilancias se hacen, ¿no? Andrés Góngora Belmonte, secretario general de COAG en Almería, ha sido un placer tenerte una vez más con nosotros. Sabes que tienes las puertas abiertas de esta casa. Si no, en la entrevista tenemos los martes un magnífico programa de Parcela 24. Las puertas abiertas para venir y contar nuevamente, y eso sí, estaremos muy atentos a esta próxima movilización del próximo miércoles, en la que veremos a ver el apoyo que se tiene y fundamentalmente a ver si de una vez por todas el ministro atiende vuestras peticiones. Muy bien, muchas gracias, Rafa. Muchas gracias, Andrés. Buenas noches. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros volveremos mañana martes a partir de las 9 de la noche aquí en Intraalmería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos nada más que os queda desearles que pasen una feliz noche.